Bienvenidos una vez más a su canal favorito de novelas turcas, de chismecito y de todo lo que nos encanta sobre nuestras parejas favoritas. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que los tiene a todos al borde del asiento, con el corazón palpitando a 1000 por hora. ¿De qué hablamos? Pues sí, como ya vieron en el título, vamos a diseccionar esa boda que nos dejó boquiabiertos, ese momento impactante en el que Demet busca desesperadamente a Can, y esa reacción que Can tuvo al ver a la amiga. ¡Ay, Dios mío! Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en el drama, en las emociones, en las miradas que lo dicen todo, y en esos silencios que gritan más que cualquier palabra. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada microexpresión para intentar entender qué demonios estaba pasando por la cabeza de nuestros protagonistas en ese momento crucial. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al chismecito, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y los mejores momentos de sus novelas turcas favoritas. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Son lo mejor de lo mejor. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Así que un abrazo virtual gigante para todos. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este dramón. A ver, recordemos el contexto. Boda, nervios a flor de piel, expectativas altísimas, y un Can que parece estar a punto de explotar. Demet, preciosa como siempre, pero con una mirada que denota una mezcla de felicidad y preocupación. ¿Incertidumbre? Ah, la incertidumbre. Esa gran enemiga del amor. La escena está lista, la música crea la atmósfera perfecta, y de repente. ¡Boom! Demet empieza a buscar a Can con la mirada. Lo necesita. Necesita sentir su presencia, necesita aferrarse a él en ese momento tan importante. Pero, ¿dónde está Can? ¿Por qué no está a su lado? ¿Qué está pasando por esa cabecita llena de rizos? Y ahí es donde empieza el drama. Demet lo busca entre la multitud, con una sonrisa forzada, intentando disimular la creciente ansiedad que la invade. Se le ve buscando entre las mesas, en las esquinas, preguntando disimuladamente a los invitados. La desesperación se va apoderando poco a poco de su rostro. Y nosotros, los espectadores, estamos con el corazón en la boca. ¿Qué le pasa a Can? ¿Por qué la está haciendo pasar por esto? Para entender la magnitud de la búsqueda de Demet, debemos retroceder un poco. La boda, ese evento que debería estar bañado en pura felicidad, se convierte en un laberinto de dudas para ella. Cada invitado, cada mesa, cada rincón se convierte en un obstáculo. La sonrisa que intenta mantener en su rostro se desdibuja con cada segundo que pasa sin encontrar a Can. ¿Podemos imaginar el torbellino de pensamientos que la asaltan? ¿Se arrepintió? ¿Le pasó algo? ¿Por qué no está aquí conmigo? La música, que antes era una melodía alegre, ahora suena como un presagio de algo malo. La desesperación en la mirada de Demet es palpable. No es la desesperación de una novia caprichosa, sino la de una mujer que ama profundamente y teme perderlo todo. La boda no es solo una fiesta, es la culminación de su historia de amor, el inicio de una nueva vida juntos. Y la ausencia de Can en este momento crucial se siente como una grieta que amenaza con romperlo todo. Y entonces. ¡Tada! Aparece ella. La amiga. La que sabemos que siempre ha tenido algo por Can. La que siempre ha estado ahí, rondando como una mosca alrededor de la miel. ¿Y la reacción de Can? ¡Ay, la reacción de Can! Esa es la clave de todo. Porque no es una reacción cualquiera. No es un simple saludo cordial. No es un gesto de amabilidad. No. Es una reacción que nos dice mucho más de lo que él quiere admitir. Hay sorpresa, sí. Pero también hay culpabilidad. ¿Incomodidad? ¿Una chispa de algo más? Díganme que no soy la única que lo vio. Analicemos esa mirada. ¿Qué hay en esos ojos? ¿Remordimiento? ¿Deseo reprimido? ¿Miedo a lo que podría pasar? La verdad es que Can es un libro abierto, pero escrito en un idioma que solo los más expertos podemos descifrar.
Y aquí estoy yo, su humilde servidora, para intentar traducírselo. La aparición de la amiga en este contexto es explosiva. No es simplemente una invitada más. Es un recordatorio constante de un pasado que quizás no esté del todo enterrado. Su presencia irradia una tensión que se corta con un cuchillo. La reacción de Khan es un enigma. La sorpresa es innegable, pero rápidamente es reemplazada por una serie de microexpresiones que revelan la tormenta interna que está viviendo. Hay un atisbo de culpabilidad, como si supiera que su simple conversación con ella ya es una traición a Demet. Hay incomodidad, como si la amiga representara una parte de su vida que preferiría dejar atrás. Y lo más inquietante de todo, hay una chispa de algo más. Algo que podría ser admiración, atracción o simplemente el reconocimiento de una conexión que nunca se desvaneció por completo. Sus ojos se clavan en ella por un instante más de lo necesario, sus palabras parecen medidas, como si estuviera luchando por controlar sus emociones. Es como si la amiga fuera un espejo que refleja una versión de sí mismo que había intentado olvidar. ¿Y la amiga? Ah, la amiga. Ella lo mira con una mezcla de esperanza, provocación, una pizca de malicia. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Sabe que su presencia incomoda a Demet. Sabe que su cercanía a Khan genera tensión. Y parece que le gusta. Hay estas amigas que no son tan amigas. La conversación entre Khan y la amiga es breve pero intensa. Cada palabra, cada gesto, cada silencio está cargado de significado. Se hablan con la mirada, se comunican con el cuerpo. Y nosotros, los espectadores, estamos ahí pegados a la pantalla, intentando no perdernos ni un solo detalle. La amiga, por su parte, es una maestra de la manipulación. Su mirada está cargada de esperanza, como si la boda de Khan y Demet fuera solo un obstáculo temporal en su camino. Hay provocación en su sonrisa, como si disfrutara viendo a Khan dividido entre el deber y el deseo. Y quizás lo más perturbador de todo, hay una pizca de malicia, como si la felicidad de Demet fuera una afrenta personal. Cada palabra que sale de sus labios está cuidadosamente elegida para sembrar la duda y la inseguridad en la mente de Khan. Le recuerda viejas anécdotas, le hace cumplidos sutiles, le recuerda la conexión que alguna vez compartieron. No es una conversación inocente, es una danza peligrosa que busca desestabilizar los cimientos de la relación de Khan y Demet. Los silencios entre ellos son tan elocuentes como las palabras. Son momentos cargados de tensión, donde las miradas se cruzan y se dicen cosas que no se atreven a expresar en voz alta. Es una comunicación a un nivel más profundo, una conexión que parece resistirse al paso del tiempo. Demet, mientras tanto, observa la escena desde la distancia. Intenta mantener la compostura, intenta no dejar que la invadan los celos. Pero es imposible. La angustia se refleja en su rostro. Y nosotros, los que amamos a Demet, sufrimos con ella. Desde su posición, Demet puede ver la intensidad de la conversación entre Khan y la amiga. No puede oír lo que dicen, pero no necesita hacerlo. La conexión que irradian es evidente. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa compartida es como una puñalada en su corazón. Intenta mantenerse fuerte e intenta convencerse de que no hay nada de qué preocuparse. Pero los celos son una fuerza poderosa que nubla la razón y alimenta la inseguridad. Comienza a dudar de Khan, de su amor, de su compromiso. Se pregunta si realmente la ama o si todavía siente algo por la amiga. Es una tortura verla sufrir en su propio día de boda. La felicidad que debería estar irradiando se ve eclipsada por la angustia y la incertidumbre. ¿Qué está pensando Demet en ese momento? ¿Está dudando de Khan? ¿Está cuestionando su relación? ¿Está arrepintiéndose de haber llegado a ese punto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero podemos imaginarlo. Podemos sentir su dolor, su confusión, su incertidumbre. La mente de Demet es un caos. ¿Qué pasaría si la atormentan? ¿Qué pasaría si Khan todavía ama a la amiga? ¿Qué pasaría si me está usando? ¿Qué pasaría si nuestra relación está condenada al fracaso? El miedo a perderlo todo la paraliza. Empieza a cuestionar cada decisión que ha tomado, cada sacrificio que ha hecho por Khan. Se pregunta si realmente lo conoce o si ha estado viviendo en una fantasía. El cuento de hadas que había imaginado para su boda se desmorona ante sus ojos.
Y aquí es donde entra en juego la magia de la actuación. Porque los actores, tanto Kan como Demet, como la amiga, nos transmiten todas estas emociones con una maestría impresionante. Nos hacen sentir como si estuviéramos ahí, viviendo la escena en primera persona. Nos hacen conectar con los personajes a un nivel tan profundo que nos olvidamos de que estamos viendo una novela. La capacidad de los actores para transmitir emociones sin necesidad de palabras es asombrosa. Con solo una mirada o un gesto sutil, logran expresar la complejidad de los sentimientos que experimentan sus personajes. Nos hacen reír, llorar, enojarnos y sufrir con ellos. Gracias a su talento, la escena se convierte en algo más que una simple representación. Se transforma en una experiencia visceral que nos conecta con nuestras propias emociones y nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Pero volviendo a la escena. ¿Qué pasa después? ¿Qué hace Kan? ¿Cómo reacciona Demet? ¿Qué dice la amiga? Pues ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque Kan, después de hablar con la amiga, se da cuenta de la presencia de Demet. Y su rostro cambia por completo. La culpa se hace aún más evidente. Intenta acercarse a Demet, intenta explicarle algo, intenta justificar su conversación con la amiga. Pero Demet no lo deja. Demet se aleja con la mirada llena de reproche. La conciencia de Kan lo golpea como un balde de agua fría. Se da cuenta de que ha cometido un error, que ha lastimado a Demet. La culpa lo carcome por dentro. Intenta desesperadamente enmendar su error. Se acerca a Demet con la esperanza de explicarle lo que pasó, de convencerla de que su conversación con la amiga no significó nada. Pero Demet está demasiado dolida para escuchar. La mirada de Demet es un puñal. Expresa su dolor, su decepción, su furia. No necesita palabras para hacerle saber a Kan que lo ha traicionado. Y ahí es donde termina la escena. Con Demet alejándose de Kan, con Kan intentando alcanzarla, y con la amiga observando la escena con una sonrisa en los labios. Un final de infarto. La escena termina con una tensión palpable. Demet se aleja, dejando a Kan con la culpa y la incertidumbre. La amiga observa la escena con una sonrisa triunfal, como si hubiera ganado una batalla. El futuro de la relación de Kan y Demet queda en el aire. ¿Podrán superar este obstáculo? ¿Podrán confiar el uno en el otro después de lo sucedido? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, después de diseccionar cada detalle de esta escena impactante, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que estaba pasando por la cabeza de Kan? ¿Creen que realmente siente algo por la amiga? ¿Creen que Demet tiene motivos para estar celosa? ¿Cómo creen que va a afectar esta situación a su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. Quiero leer sus teorías. Quiero debatir con ustedes sobre este dramón que nos tiene a todos enganchados. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Vimos la desesperada búsqueda de Demet a Kan en su propia boda, la sorpresiva aparición de la amiga, la reacción incómoda y reveladora de Kan, la angustia de Demet al verlos juntos, y el final de infarto que nos dejó con el corazón en la boca. En resumen, un drama total. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar sobre esta escena tan impactante. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber su opinión sobre todo lo que hemos hablado. ¿Qué les pareció la reacción de Kan? ¿Creen que Demet tiene motivos para estar celosa? ¿Cómo creen que va a afectar esta situación a su relación? Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las novelas turcas, y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Un abrazo gigante para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.